Sevan Raptan es un abogado madrileño. Sutil analista y ciudadano comprometido, nació en el Nick Journal de Arcadia Espada. Desde entonces lo hemos leído en las páginas del Mundo, Jotdown, Letras Libres y sobre todo en su blog, Las Cuatro Esquinas del Mundo. Además de su criterio jurídico, Sevan Raptan aporta a la conversación pública su erudición, su sensibilidad por las artes y su compromiso firme con pilares de las sociedades libres como son la educación y el respeto a la ley. Es un placer recibir en Vidas Cruzadas a Sevan Raptan. Bueno, Sevan Raptan, bienvenido. Gracias, igualmente. La primera pregunta que es obligada es que nos expliques por qué eres Sevan Raptan, cómo te conviertes en Sevan Raptan, por qué no dejas de ser Sevan Raptan. Entonces, bueno, puedes empezar por donde consideres. Por el siglo XVI, si quieres. Sí, bueno, no. A ver, todo esto todo esto de utilizar el nombre de Sevan Raptan y demás, surge en el año, yo creo que es 2005. Cuando yo utilizaba ese nombre, bueno, yo qué sé, estaría entonces leyendo algo sobre los zúngaros, porque Sevan Raptan es un can de los zúngaros, es decir, una rama de los mongoles y tal, que allá por el siglo XVIII estuvo peleándose con los chinos. No es que sea tampoco un personaje especialmente importante, pero yo lo utilizaba en algunos sitios donde se jugaba ajedrez online. No recuerdo entonces en dónde jugaba. Bueno, lo utilizaba como seudónimo, ¿no? Y un día, por casualidad, vi el blog de Arcadia que tenía entonces Arcadia Espada, y vi algunos comentarios que él escogía cada día, que eran comentarios que a él le hacían más gracia o que le parecían más interesantes. Y entonces leí algunos y la verdad es que me parecieron muy graciosos, me parecieron muy interesantes, y entonces empecé a intervenir. Y la primera vez que me di de alta en el blog tenía que escoger un nombre, y como estaba utilizando este nombre, pues lo utilicé. Y entonces, bueno, pues empecé a utilizarlo cada vez empecé a intervenir más, y me quedé con el nombre, con el apodo. Y luego, pues mucha gente me ha empezado a conocer por ese nombre, y pues se ha convertido en una especie de segunda identidad. O sea, no tiene ninguna otra explicación esotérica ni nada por el estilo. ¿Y de dónde te viene esta inquietud por participar en la esfera pública? Pues, a ver, yo cuando empecé a escribir en este blog del que hablábamos antes, era una persona totalmente anónima, gris, en el sentido de que no había tenido nunca especial interés en intervenir, en participar en ningún sitio. Y ahí surge una discusión, y el mundo de Internet en este sentido, digamos que lo cambia todo. Empiezo a tener alguna notoriedad en algunos sitios, hay gente a la que le hace gracia lo que escribo, y digamos que viene todo rodado, pero no es algo que yo haya buscado. De hecho, el libro que publicó Planeta no es algo que yo pensase como libro, sino que es una iniciativa de mi editor, de Dante Hermo, que fue leyendo un montón de entradas y que pensó que podía hacerse un libro con él. Es él quien me lo propone. Y en los lugares en los que he escrito ha sido siempre alguien de esos lugares el que se ha acercado a mí a decirme: oye, me gusta lo que has escrito en tal sitio, ¿por qué no? Es decir, que no tengo una vocación, pero también es verdad que en esto la vanidad funciona muchísimo. Y el hecho de que lo que tú escribes o lo que tú dices o tus opiniones le guste a ciertas personas o a un determinado número de personas, pues la verdad es que a todo el mundo le agrada. Y esa es la gasolina. No tengo especial interés, nunca he tenido especial interés en ninguna de estas cuestiones. Siempre me he visto, en cierto sentido, movido por el interés de terceros, de otros. Pero claro, te invitan a participar porque tú, si tienes una vocación, a lo mejor no estás buscando nada, no estás buscando estar en ninguna cabecera específicamente, pero sí que tienes eso dentro que te interesa pronunciarte sobre determinados asuntos. Sí, eso ¿no? Desde siempre. Eso es decir, digamos que cuando yo escribí una pequeña biografía, un poco de broma, creo que fue en Jotdown, cuando me pidieron que escribiera una biografía, yo hablaba de que era, no recuerdo exactamente el término, el rey de las tertulias de bar o algo por el estilo. Eso sí, desde siempre me ha gustado mucho la discusión, la política, pero en un ámbito, digamos, estrictamente privado. Por eso te digo que esto es resultado de que he ido adquiriendo una cierta notoriedad que me ha abierto otras puertas, pero no es algo que yo haya buscado expresamente. ¿Tu inquietud también te llevó en un momento dado a acercarte a la política más activa? Sí, en realidad. Todo procede del mismo sitio. En el blog de Arcadia Espada, Arcadia Espada en aquel momento se embarca con otras personas en el proyecto primero de Ciudadanos de Cataluña como asociación y luego como partido político.
Y las personas que intervienen en todo ese movimiento, muchas de ellas participaban en el blog de Arcadia Espada, como por otra parte era lógico. Y de nuevo, algunas de esas personas contactan conmigo. Además, bueno, ahí la profesión, digamos, de leguleyo parece que va mucho con la política. La política está repleta de abogados y somos una peste. Y contactan conmigo y, bueno, pues me terminan convenciendo para que intervenga y para que participe. O sea que también tiene el mismo origen. En cierto sentido me arrastran, por decirlo de alguna manera. ¿Qué recuerdo guardas de esa política un poquito más activa? Digamos, bueno, fue muy breve porque yo me afilié al partido justo antes de nacer. Participé en el Congreso Fundacional en 2006 y dimití de todos mis cargos de manera muy sonora en 6 meses más tarde o 8 meses más tarde. Y un recuerdo estupendo porque me pareció muy divertido, me lo pasé muy bien. Y conocí a muchas personas con las que sigo teniendo contacto y que siguen siendo amigos. Esto en cuanto, digamos, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista del conocimiento de lo que es la política. Bueno, tampoco sé hasta qué punto aquello es política o aquello era política. Es verdad que había mucha gente que venía de otros partidos políticos o que tenía cierta experiencia en la política, pero como aquello fue muy caótico, no sé si los restantes partidos funcionan un poco mejor. Sospecho que no. La sensación que me dio fue de un lugar lleno de barro, un poco asqueroso, por decirlo de una manera ¿Te muy fuiste gráfica. con desengaño? No, con desengaño no, porque yo en las primeras reuniones, o sea, a mí me escogieron para dirigir el partido en Madrid, porque aunque hay mucha gente que no lo sepa, o que no ha querido saberlo, esa expansión de Ciudadanos desde Cataluña al resto de España, que se vendió como un movimiento o como una idea estratégica nueva, creo que en 2013 o 2014, no es cierta. Esto es falso totalmente. En el año 2006 Ciudadanos nació como partido nacional, era un partido de toda España y de hecho podía haber crecido perfectamente en aquel momento en toda España. Y tuvo muchos actos. Bueno, en Madrid había como un 15% de los afiliados del partido estaban en Madrid. Y yo en aquel momento ya, la sensación desde el primer momento en que yo empecé a participar tanto en la Asamblea General como coordinador de Ciudadanos en Madrid, la sensación desde el primer momento era de que no iba a durar mucho allí. Y de hecho así lo pronostiqué. Yo pronostiqué que yo no iba a estar más de un año en el partido porque seguramente saldría corriendo o me echarían. Y en ese sentido no tuve sensación de fracaso porque se cumplieron mis expectativas. Es una lástima porque es verdad que sí que teníamos una cierta ilusión de crear algo un poco diferente, pero al final se impuso la realidad, como suele ocurrir. ¿Crees que ese hueco que pretendía llenar Ciudadanos en ese momento, crees que sigue abierto? Bueno, a ver, la masa de electores que podrían haber sido la masa de electores de ese partido sigue existiendo. Pero es verdad que yo creo que la oportunidad aquella se perdió. Es muy difícil que ahora mismo un partido con esas señas de identidad tuviera éxito. Pero sí es cierto que yo creo que existe un número de españoles, no sé cuántos millones son, no demasiado seguramente, que podrían introducir en el Congreso a lo mejor 20, 30 diputados que moderasen las cámaras, que sirviesen de visa, pero tendría que tener esa naturaleza y esa seña de identidad desde el primer momento y no renunciar a ella. Es decir, no aspirar al poder sin que eso suponga el que no puedas ganar unas elecciones, claro, como es lógico. Pero esa idea que teníamos unos cuantos en aquel momento, que era muy, muy evidente en aquel momento porque era el momento máximo del bipartidismo. Es decir, estaban el PP, el PSOE y luego los partidos nacionalistas y se acabó, no había más. Bueno, estaba UPyD ya, ¿no? En ese momento. No, pero UPyD nace en el año 2007 como consecuencia precisamente de la crisis de Ciudadanos. Sin la crisis de Ciudadanos no habría nacido UPyD. La crisis madrileña de Ciudadanos. No, la crisis nacional de Ciudadanos. Ciudadanos en el año 2007 tiene una crisis muy importante porque los que dirigen el partido, el secretario general de entonces y el propio Rivera, empiezan a actuar de una manera cesarista, como caudillos, a saltarse las normas internas. Y la gente que no queríamos eso, que queríamos que aquel fuera un partido diferente, en el que hubiera una participación reglada, en el que no se tomasen decisiones porque a uno le daba gana, al que manda, el que no hubiera un exceso de caudillismo, que imperasen determinados procedimientos, determinadas reglas, determinadas
sistemas de discusión o reglas de discusión, pues todos los que estábamos, digamos, ahí nos empezamos a oponer y provocamos una serie de crisis internas reaccionando frente a esos comportamientos. Pero fracasamos en ese intento, digamos, de cambiar el rumbo del partido, porque ya entonces Rivera se consideraba por mucha gente como el activo fundamental, ¿no? Porque él había conseguido un éxito electoral indiscutible, que era obtener 3 diputados en Cataluña. Entonces hay una crisis muy fuerte en Ciudadanos y en el año 2007, justo a la vez o un poco después del segundo congreso del partido, surge la idea de UPyD que se presenta en cierto sentido como una especie de Ciudadanos 2 fuera de Cataluña. No sé si se puede hablar del resto de España, aunque luego tuvo una implantación en Madrid muy fuerte, pero era básicamente un partido de origen vasco. La mayor parte de las figuras más importantes habían actuado como políticos en el País Vasco o en el ámbito social. ¿Y por qué se ha opacado esta historia del Ciudadanos no catalán previo a 2013-2014? Porque no le convenía el relato de Rivera y al relato de los que luego Yo tampoco sé gran cosa de Ciudadanos a partir del año 2007, es decir, mi participación se centra en esos años. Sí conozco algo porque sigo conociendo a personas que han estado en Ciudadanos y que se han mantenido en Ciudadanos durante todos estos años. Pero aquella etapa se frustró básicamente. Para mí el responsable es Rivera. Bueno, Rivera también era una persona muy joven, sigue siéndolo, era muy joven entonces. No sé si eso es una justificación o una excusa. Pero el relato que surge después, en el año 2003, cuando digamos Ciudadanos empieza a tener otro tipo de notoriedad, yo creo que no le convenía hablar de lo que sucedió en el año 2006. Le convenía que Ciudadanos era un partido que había surgido en Cataluña frente al nacionalismo, que solamente se había desarrollado en Cataluña y que daba, digamos, hacia el asalto al resto de España como consecuencia del fracaso de UPyD. Es justo al revés. Yeah. Sí, esas fueron las europeas de 2014, ¿no? Donde se presentaron los dos, que hubo una negociación fallida para que fueran juntos, ¿no? Y bueno, ya que estamos hablando de eso, ¿qué opinión te merece Rivera, también a la luz de lo que ha pasado, de lo que pasó en 2019? Bueno, y este debate que ha habido respecto a la posibilidad de que no creo que sea solo responsabilidad de Rivera, ¿no? Que no tuviéramos ese gobierno PSOE Ciudadanos de 80 escaños, ¿no? Pero bueno, se ha hablado mucho sí. De él, ¿no? Después también. Bueno, yo tengo mis sesgos como consecuencia de mi experiencia de aquel momento, ¿no? Viendo la situación desde fuera, yo creo que cometió un error muy evidente, estratégico y de comunicación. No creo que él sea el responsable de que no surgiera aquel gobierno, aquel posible gobierno, porque yo creo que no habría tenido lugar, no habría nacido ese gobierno en ningún caso, porque el PSOE no estaba por la labor. Pero sí creo que alguien le convenció, o él mismo se convenció, de que iba a sustituir al Partido Popular y decidió ocupar el espacio del Partido Popular. Y entonces cambió completamente su discurso y no dio oportunidad a que al menos los españoles creyeran que ese gobierno podría haber nacido. Y que, por tanto, si hubiera castigado a Sánchez precisamente por la repetición de las elecciones. Lo que sucedió fue justamente lo contrario. Es decir, ese es, mi opinión, el error. Que no sabemos, esto es política ficción, no sabemos si Rivera hubiera hecho lo que yo habría hecho en su lugar, que es al día siguiente de las elecciones haber dicho mis líneas rojas son esto y esto. Una vez cumplidas estas líneas rojas tienen los 50 diputados de Ciudadanos, los que hubiera entonces, no recuerdo cuántos eran, para formar gobierno. Porque ese gobierno sería un gobierno más centrado. Yo creo que si hubiera hecho eso hubiera colocado al PSOE en un problema de comunicación muy importante, que a lo mejor hubiera terminado produciendo un gobierno Ciudadanos-PSOE, no lo sé. Yo lo veo muy difícil, porque ya entonces parecía muy claro que el PSOE había optado... Sí, el PSOE estaba en el con Rivera no. En el con Rivera no, y había optado por otra cosa, que venía ya más de antiguo, que tiene que ver con muchas... O sea, no tiene que ver solo con el reparto del poder en España, sino que tiene que ver con el reparto de poder en todas las zonas de España, en las diferentes comunidades autónomas, en los diferentes ayuntamientos, etc. Ese fue parte también del error quizá de Rivera, ¿no? No haber sacado otras barajas sobre la mesa, haber hablado de Madrid, haber hablado de Castilla y León, por ejemplo, ¿no? En ese momento, ¿no? Ahora, claro, el panorama ha cambiado tanto en estos años, pero... Sí, no, dio la sensación de que era un partido inútil.
Y eso es lo último que tenía, la última sensación que tendría que haber dado. Siempre tendría que haber dado la sensación de que era un partido útil, era un partido que servía para centrar, para moderar los gobiernos, para introducir cambios en una determinada, es decir, introducir cambios en materia de corrupción, introducir cambios en materia... Una agenda regeneracionista. Efectivamente, es lo que inicialmente se supone que tenía en un momento determinado. Y luego Ciudadanos ha tenido siempre un problema de diseño ideológico, por decirlo de alguna manera. No estaba muy claro realmente qué es lo que era. Ese problema lo tuvo desde el primer momento, porque tenía un alma socialdemócrata, tenía un alma liberal, aunque al principio era mucho más evidente que estábamos en presencia de un partido socialdemócrata, un partido centrista de corte socialdemócrata. Luego se vendió más como liberal precisamente porque yo creo que intentó ocupar el terreno del Partido Popular. Bueno, y de hecho en Cataluña conservó mucho voto del PSC, ¿no? O sea, sí conservó ese aura mayor, ¿no? Que fue el motivo por el que surgió. Claro, y porque los votantes catalanes lo percibían como un partido al que se debía votar porque era útil votar a ese partido, porque era el partido al que votabas cuando estabas en contra, digamos, del nacionalismo catalán y de todo lo que el nacionalismo catalán estaba haciendo, y además se iba incrementando en esos años aciagos en los que se volvieron completamente majaras. Bueno, hablando de Cataluña y el momento majara, yo empecé a seguirte la pista precisamente durante el procés, porque bueno, la única quizá buena cosa que trajo el procés fue que mucha gente se lanzó a opinar, es decir, que sacó del armario a gente valiosa en distintos ámbitos, ¿no? Bueno, por supuesto en el ámbito jurídico, donde hemos tenido constitucionalistas o administrativistas, penalistas, expertos en derecho internacional, también historiadores, ¿no? Ha convocado a una gran cantidad de expertos, y yo recuerdo haber leído muchas cosas tuyas en esa época, y también agradecerte lo de que tú te leyeras las sentencias para que los demás no nos las tuviéramos que leer y nos las explicabas. Y una cosa que te quería preguntar antes de hablar de Cataluña es si crees que hay mucho analfabetismo jurídico en España. Yo no, vamos a ver, como yo vivo en España y no vivo fuera, pues no es muy difícil comparar con otros sitios. Yo diría que hay mucho analfabetismo universal, no solo jurídico, en todo tipo de cuestiones, y también me incluyo a mí mismo, es decir, que deberíamos hacer un esfuerzo por intentar informarnos mejor y por intentar sobre todo hacer hueco a aquellas voces que vamos identificando que tienen conocimientos en determinadas áreas y que son razonables, que no te engañan. Para mí la brújula, por decirlo de alguna manera, la brújula es la del engaño. Es decir, cuando yo detecto que alguien que me parece que es alguien que sabe de algo me engaña en algo, directamente paso página. Y eso es algo que no hacemos. No hacemos en España. Es decir, España está llena de personas que opinan sobre cosas, algunos opinan sin saber, otros opinan sabiendo, pero que llevan muchos años engañando. Y que engañan y no son castigados. La gente no los castiga. Y la manera de castigar al que opina y engaña es no leyéndoles. Es así de siempre, no leyéndoles o no teniendo en cuenta sus opiniones. Y eso es algo que sí que no hacemos, no castigamos la mentira. Y cuando detectas que alguien te está engañando, pues puedes saber mucho. Es decir, yo puedo saber mucho de construcción de barcos, pero el día que te estoy soltando una trola porque me interesa, ese día dejo de ser interesante porque puedo estar vendiéndote. Todos tenemos agenda, todos tenemos nuestros sesgos, pero una cosa es que yo tenga unos determinados sesgos y a lo mejor mis análisis terminen yendo de manera más o menos inadvertida o más o menos voluntaria o involuntaria por una determinada línea, y otra cosa es que mienta, que engañe, que te cuente una trola. Y ahí es donde yo veo que hay un problema. ¿Y la trola está motivada por una agenda política, por un... por su misión a un partido? Yo creo que en la mayoría de las ocasiones es por interés. Y muchas veces es por una cosa que es muy triste, que tiene que ver con un poco lo que estábamos hablando según hemos comenzado la entrevista, ¿no? Que es que hay muchas personas que quieren estar en el centro de la discusión, que quieren tener notoriedad, que quieren tener voz. Y entonces se enfrentan en un momento determinado a la necesidad de decir lo que saben y lo que piensan, o decir lo que cree que la gente va a admitir o va a escuchar, o a admitir con más agrado. Bien la gente o bien los que a lo mejor le van a dar la oportunidad de tener una determinada ventana, una determinada voz. Y entonces esas personas lo que hacen es venderse, es decir, prostituirse. Vamos a decir, yo en eso quiero ser muy claro. Sí. Por seguir escribiendo en un determinado sitio, seguir saliendo en una radio o seguir teniendo teléfono con alguien importante, pues a lo mejor terminas contando una trola para que esa persona importante, digamos,
esté contenta contigo, o la otra alternativa, simplemente cultivas un determinado público. Y ese público lo que quiere es escuchar opiniones que demuestren que A, B o C es lo que es, y por tanto todo lo que no se ajuste a esa descripción pues no va a ser bien admitido. Para no tener problemas con tu público, con tu grey, con tu rebañito, en el fondo. Sí. Eso. Pues entonces lo que haces es, o bien ocultas, digamos que la versión más inteligente es la de los que ocultan sus opiniones en determinadas ocasiones, o bien directamente cuentas una mentira, porque sabemos que no se castigan ese tipo de mentiras. Hay personas que llevan en España 40 años opinando y son muy famosos y que llevan 40 años mintiendo y que los hemos visto muchas veces mentir, digamos, objetivamente. ¿Por qué letra empieza? No tengo ningún inconveniente. Lo que pasa es que en dar nombres, no, ningún problema. La ventaja que yo tengo es que es decir, mi trabajo no tiene nada que ver con la opinión. Yo, por suerte, no vivo de lo que me pueda pagar los medios en los que he escrito o de lo que haya ganado con mi libro, que ha sido más bien poco. Entonces, no me juego las lentejas y yo comprendo, y esto también lo respeto mucho, yo comprendo muchas personas tengan auténticas dificultades y que en cierto sentido se jueguen mucho si dicen lo que piensan habitualmente. Pero cuando decía que no tengo ningún problema, prefiero no hacerlo por una razón muy sencilla, porque me tendría que venir con una lista para no ser injusto. Porque a lo mejor digo el primero que me viene en la cabeza y resulta que hay 25 más que son ejemplos mucho peores. Tampoco creo que sea... Es decir, seguro que todo el mundo que escuche esto tendrá a alguien en la cabeza que encaje con ese modelo. O más de un alguien. Yo tengo bastantes alguienes. Sí. Y volviendo sobre el proceso, ¿tú tuviste algún tipo de despertar, como le pasó a mucha gente, de compromiso cívico con lo que estaba pasando? Uno, por ver no solamente la deriva que estaba llevando el gobierno de Cataluña en una insurrección contra el Estado de Derecho, sino también la cantidad de gente a la que se logró convencer de que ese era el camino correcto y de que existía efectivamente ese Edén. Bueno, yo en cierto sentido entro en Ciudadanos precisamente porque empiezo a tener conciencia a través del blog de Arcadia Espada, una conciencia más concreta de lo que está sucediendo en Cataluña, que bueno, era una versión light, digamos, de lo que había venido sucediendo en el País Vasco durante décadas. Y de lo que sucede en cualquier sitio donde el nacionalismo se convierte en digamos, el agua en el que nada todo el mundo. Pero igual que eso sucede en el año 2005-2006, yo no puedo decir que en el año 2017 me extrañe ni haya un Satori ni nada por el estilo. Es que era evidente que iba a terminar en algo así. Quizás uno siempre espera que la racionalidad triunfe y que no termine desembocando determinados comportamientos, determinadas derivas en algo tan loco como lo que pasó en el año 2017. Pero tampoco se podía descartar o tenía cierta lógica que pudiese terminar allí, como por ejemplo puede terminar la guerra en Ucrania, pues puede terminar una guerra mundial. Claro. Es decir, nos puede parecer una cosa muy absurda, muy extraña o muy difícil de admitir, pero que es algo que puede ocurrir perfectamente porque está dentro de los parámetros de lo que está sucediendo. Es decir, basta con que vayamos en una dirección en vez de en la contraria, ¿no? Y el proceso es algo que está naciendo ya desde... Bueno, en realidad, las condiciones para que termine en Cataluña sucediendo lo que sucede ya existen a mediados de los años 80. Es decir, el momento en el que salen cientos de miles, no sé cuántos fueron, pero fue bastante gente a una manifestación a decir que apoyar a Pujol porque le estaban investigando en Vaca Catalana, pues ya ahí se vio y cambiaron a un fiscal. Es decir, hay determinados momentos que ya anuncian que si seguimos en esa línea podemos terminar en un escenario bastante lamentable, como ocurrió con él. Que no me extrañó, sí me entristeció muchísimo, lo más lógico, porque es un proceso de generación, además de generación, de algo que parecía que íbamos construyendo en España y que se tuerce en un momento determinado. Es decir, parecía que nos íbamos haciendo una estructura institucional cada vez más seria, más solvente, en la que cada vez determinadas arbitrariedades empezaban a no admitirse. Y en el momento en el que se produce todo lo que se produce a partir del año 2015, pues eso genera y ha generado un montón de distorsiones en el propio funcionamiento del Estado español en todas partes, que hemos visto con posterioridad con los gobiernos de Sánchez o durante la pandemia. Claro, pero el proceso podría haber servido, sobre todo por el fracaso del proceso,
para dar un impulso regeneracionista, ¿no? Sin duda, Es decir, claro, sí, sí. Y sin embargo ahí aparece pues, la moción de censura y, digamos, la rehabilitación de los partidos que habían participado en ese golpe, ¿no? Convirtiéndolos en socios de investidura. Esa es otra oportunidad perdida, ¿no? Después desde la gran manifestación constitucionalista, ¿no? Que creo que es el 8 de octubre del 17, donde se ve que hay un músculo regenerador, ¿no? Que hay gente que quiere poner pie en pared frente al nacionalismo. De repente, en junio del año siguiente, esto se tuerce. ¿Cómo valoras el papel de Pedro Sánchez en el momento actual tan distorsionado, como decías, de la situación de España? Bueno, pues hemos tenido muy mala suerte. Muy mala suerte. Es un personaje nefasto. Quizás con otro tipo de persona al mando del PSOE hubiera sido diferente, o quizás no, porque las agrupaciones, las organizaciones tienen sus propias dinámicas. Pero hemos tenido una suerte pésima, porque se trata de alguien al que solamente le interesa el poder, sin más, y que, como decía en un artículo que escribí no hace mucho, digamos que utilizando las palabras de Tocqueville sobre Lamartine, es alguien que no es que, yo siempre digo que es el gran mentiroso, pero en realidad lo describía muy bien Tocqueville en el sentido de alguien a quien no le importa la mentira ni la verdad y que por tanto utiliza la mentira o la verdad de manera aleatoria, según le convenga a sus intereses del momento. Entonces, lógicamente es un personaje nefasto. Hemos tenido muy mala suerte, en general, con la generación de políticos que parecía que iban más joven, que parecía que podían cambiar los malos hábitos que veníamos arrastrando, sobre todo de corrupción de las últimas décadas. Pues la verdad es que hemos tenido muy mala suerte. No puedo destacar a ninguno que me parezca que llegue ni siquiera a la medianía. Y el caso de Pedro Sánchez es especialmente sangrante porque lo que hace es, en un momento en el que España necesitaba ir en una determinada dirección, es escoger justo la contraria y blanquear a todos aquellos que habían ido socavando esa creación, digamos, de unas instituciones más o menos estables o más o menos comparables con otros países que tienen una tradición democrática mucho más larga. Ni devastarla. De hecho, estamos en un momento, bueno, yo no diría que de riesgo muy grave, pero sí estamos en un momento de deterioro muy importante. O sea, que los españoles deberíamos utilizar, o vamos a tener que utilizar unos cuantos años para recuperar la buena dirección, porque se han instalado hábitos y se han instalado determinadas actuaciones que son lamentables. O sea que en ese sentido pues tengo una opinión pues hábitos, es decir, en términos más de cultura política, es decir, de... Bueno, pero eso se traduce... A ver, yo verás que yo siempre que escribo siempre suelo hablar de las instituciones, de la ley, de la importancia. Sí. Creo en ello porque creo que son muy importantes, porque digamos que establecen unos caminos o establecen unas reglas de discusión, ahorman, digamos, las discusiones... Sí, claro. Y, por tanto, evitan determinados excesos, que es donde está el peligro. Pero la ley por sí sola no basta, o el ordenamiento jurídico por sí solo no basta, o las instituciones por sí solas. Si las personas que las ocupan se dedican todo el día a socavarlas y a actuar en fraude, por decirlo de alguna manera, es decir, a hacer lo contrario de lo que se supone que deben hacer, pues terminan convirtiéndose en cáscaras vacías. Y ese peligro se agrava además en situaciones de excepcionalidad, como ha ocurrido durante la pandemia o como puede ocurrir durante una guerra, por ejemplo. Sí. Entonces, las sociedades que tienen muy interiorizados determinados comportamientos, determinados principios que son muy importantes, digamos, de lo que es la civilización del Estado liberal, no en el sentido del liberalismo como ideología, sino el Estado liberal en el sentido de separación ilustrado. Las sociedades que tienen esto muy dentro de su comportamiento habitual, porque lo vienen aplicando durante un siglo o siglo y medio, pues a esas sociedades es más difícil embarcarlos en determinadas aventuras, aunque todas ellas han caído. No hay país en el mundo que no haya caído en determinadas derivas. Y de hecho lo estamos viendo, por ejemplo, ahora mismo en Estados Unidos lo estamos viendo, que es un país, en ese sentido, quizás sea el más antiguo con instituciones de este tipo. Pero nosotros somos, es decir, España es una democracia que sigue siendo joven, a pesar de que tengamos ya 4 décadas, y en la que nos habría venido bien seguir por el camino correcto y, por desgracia, pues tenemos una generación de políticos que no... Y esta alianza de Pedro Sánchez con Podemos, que a muchos les parece muy lógica porque aparentemente ambos están ubicados en el espectro izquierda, pero son partidos que
si uno se los toma en serio, tienen muchísimas diferencias, empezando por la cuestión de la soberanía nacional, que no comparten quién es el sujeto de la soberanía nacional, la propia visión sobre las instituciones. El PSOE tradicionalmente es un partido que cree en la democracia liberal, algo en lo que Podemos cuestiona. Desde un punto de vista, por decirlo así, geoestratégico, también ocupan posiciones diferentes. ¿Cuál es tu valoración de Podemos? Es decir, ¿crees que el efecto es... bueno, por lo que estás escribiendo, ves que hay un efecto corrosivo, ¿no?, desde la aparición de Podemos en la democracia? Sí, a ver, el asunto de Podemos es un partido populista, es un partido antisistema, es un partido que quiere cambiar el sistema. Entonces, en ese sentido, pues, en principio parecía que hacían lo lógico. Lógicamente, los partidos están ocupados y están gobernados por personas, y a esas personas les encanta el poder y les encanta todo lo que lleva el poder consigo aparejado. Entonces, mantienen formalmente parte de sus discursos, pero luego en la práctica no los están ni siquiera intentando aplicar. Es decir, están muy contentos ocupando sus ministerios y cobrando sus sueldos, vamos a decir las cosas claras. Los partidos son, en gran medida, agencias de colocación, todos los partidos. Y Podemos se convirtió rápidamente en una agencia de colocación de un determinado grupo de personas que se conocían y que supongo que muchos de ellos serían amigos o tendrían actividades políticas o una biografía común. En ese sentido, no es que le extrañe a uno que Podemos en sus orígenes tuviera determinadas ideas o determinados principios o determinados programas. Lo que no tiene ninguna lógica es que el PSOE termine apoyándose en un partido de estas características, introduciéndolo en el gobierno, sin admitir otro tipo de alternativas. Eso es lo que no tiene sentido. Es evidente que a qué ha jugado el Partido Socialista, ha jugado a desactivarlo y le está saliendo bien la jugada, pero a la vez, mientras jugaba a desactivarlo, ha introducido determinados discursos que son peligrosos, determinadas prácticas que son peligrosas, incluso aunque sean desde un punto de vista exclusivamente retórico. No digo que en la práctica, en la realidad, pues algunas políticas que a mí, por ejemplo, no me gustan o que no gustarían a la inmensa mayoría de los españoles se hayan llevado a la práctica, porque lo habrán sido de una manera totalmente residual, sino que determinados discursos, determinados comportamientos, determinadas ideas sí se han ido filtrando y se han ido tolerando por parte digamos, del núcleo del gobierno, que es el Partido Socialista. Esto se ve muy claro, por ejemplo, en el trato a los presos del procés, que son los indultos, en la designación del fiscal general, en una serie de cesiones que a lo mejor sustancialmente no son de mucha importancia, pero que sí que es verdad que van introduciendo ácido en las instituciones, en el edificio institucional. Entonces, en ese sentido, a mí Podemos no es el que me preocupa. Podemos podía ser preocupante en un momento determinado, pero lo preocupante no es Podemos. Lo preocupante básicamente son los partidos grandes en España que han dejado o que se están apoyando en partidos extremos, en partidos extremistas, precisamente para obtener el poder en vez de buscar lo contrario. Es decir, ¿crees que tiene sentido esa analogía entre Podemos y Vox? Sí, claro. Sí. En cierto sentido son especulares. Hay muchas características que son comunes. Es decir, los dos son populistas. Es que además ni siquiera sé si se puede calificar a Podemos. Podemos es de izquierda, sí, hombre, básicamente sus líneas la mayoría de sus líneas programáticas se podrían definir como extrema izquierda tradicional o izquierda tradicional, pero en sus características, digamos, populistas se parecen muchísimo. De hecho, yo sospecho que muchos votantes de Vox en las últimas elecciones son gente que había votado a Podemos. Porque son personas que votan porque están enfadadas, porque el sistema no les gusta, entonces votan contra el sistema. Unas veces votan a Podemos, otras veces votan a Vox y no encuentran, no ven que exista ningún tipo de comportamiento extraño en haber votado primero a Pablo Iglesias y después a Abascal. Porque lo que les atrae de ese tipo de partidos son las soluciones rápidas, las soluciones sin intermediarios, los golpes encima de la mesa, el movimiento de masa, los chivos que se señala a alguien, rápidamente encontramos un culpable, una solución sencilla. Otra pregunta que te quería hacer. Te he leído varios tweets sobre la cuestión de la educación. ¿Ese es un tema que a ti te preocupa? Sí. Mucho. Sí. Cuéntame. ¿Qué es lo que más te preocupa? No. El otro día se habla mucho de si ha bajado o no ha bajado el nivel. Estamos viendo que evidentemente está bajando la exigencia. Es difícil creer que no baja el nivel si no baja la exigencia. Hay todo un debate abierto sobre la meritocracia.
A ver, a mí es un asunto que me interesaba, o me ha interesado todos estos años, fundamentalmente por una razón personal, porque yo tengo hijas y por tanto me ha preocupado la educación de mis hijas, me preocupa el sistema educativo, y luego porque es una cosa que me llevan los demonios cómo estamos jugando con el futuro de la gente más joven, con los recursos que tenemos, no dándoles las oportunidades que merecen, como consecuencia de un comportamiento, en mi opinión, irresponsable de la sociedad, que no presta a este asunto la atención que merece. La sociedad española presta muchísima más atención a las personas muy mayores. Yo voy camino también de entrar dentro de nada, o si no he entrado ya en ese grupo, que a los jóvenes, cuando deberíamos prestar mucha más atención a los jóvenes, que son el futuro de la nación, ¿no? El futuro del país. Y no sé si la situación es peor. Yo sobre eso tengo dudas, porque, a ver, yo me acuerdo de lo que yo estudiaba y cómo era lo que yo sabía y lo que sabían las personas de mi edad cuando yo estudiaba. Y no creo, en contra de lo que dice mucha gente, no tengo muy claro que la gente de ahora sepa menos. En todo caso, si no hemos avanzado, eso ya es un retroceso. Serían años perdidos. Y lo que me parece muy mal, y eso es en lo que insisto constantemente, es en estafar a esta generación más joven, prometiéndoles o engañándoles con que el sistema que tenemos, que es prácticamente de pasar el rato, vaya a servirles en el futuro en un mundo que está lleno de una competencia, o que va a estar lleno de una competencia terrible. Cualquiera que sepa cómo funciona, cómo está, o en qué dirección se van las sociedades, sabe que esta es una cuestión absolutamente capital, sin que renunciemos en las sociedades occidentales o en Europa a determinadas señas de identidad sobre el bienestar de la gente o otras preocupaciones que me parecen que son esenciales también. Y a mí sí me preocupa mucho, me parece que no estamos prestándole atención, que no estamos invirtiendo el dinero que se debería invertir y que no estamos además diseñando un sistema razonable, o el sistema que debería o que merecen la gente más joven. ¿Crees que también se está estafando prometiendo que el estudio te permitirá tener una buena vida sin especificar qué estudio? Es decir, poniendo al mismo nivel la filosofía, que yo soy licenciado en filosofía, para que nadie se enfade, con una ingeniería química o una ingeniería en telecomunicaciones, que parece que tener estudios es lo mismo, ¿no? Que hay una equivalencia. A ver, hay un error de fundamento. El error se encuentra, en mi opinión, en lo siguiente. La educación es un derecho fundamental. Entonces, la gente tiene derecho a tener una educación más o menos general o más o menos universal, por decirlo de alguna manera, que se adquiere hasta una determinada edad. A partir de ese momento, la educación tiene que ir dirigida a que la gente pueda trabajar, pueda obtener los recursos que le permitan dedicar el resto de su tiempo a aquello que les interese. Entonces, yo siempre recomiendo lo mismo, aunque no sé si estoy en un error, estoy en un acierto, yo siempre recomiendo a la gente que haga o que estudie aquello que le gusta, si tiene una vocación de tal naturaleza que sin hacerlo va a ser absolutamente infeliz. Porque ese tipo de personas terminarán triunfando en lo suyo por una razón muy sencilla, porque no van a admitir otro escenario que el de yo he decidido ser filósofo, por ejemplo, y haciendo cualquier otra cosa voy a ser una persona tan desdichada que aunque resulta que gane 300 euros al mes estaré feliz porque me dedico a la filosofía. Pero ese tipo de personas son muy pocas. Son muy pocas, las personas con una auténtica vocación son muy pocas. Entonces, lo que debemos es trasladarle a la gente, si no estás en ese grupo, me parece muy bien que te guste la filosofía, la historia o lo que sea, o no sé, el origami, pero busca estudiar o formarte para tener una profesión que te permita ganarte la vida. Y para eso, este tipo de mensajes de hágase usted lo que a usted le dé la gana, lo que a usted le parezca o lo que a usted más le guste, pues son tremendamente dañinos, porque te encuentras con personas que yo conozco, que todos conocemos, que después de haber invertido un montón de años en algo para lo que no tenían una vocación tan intensa como la que decía antes, pues de repente descubren que no pueden ganarse la vida y tienen que dedicarse a algo absolutamente ajeno a sus intereses porque no tienen la posibilidad de recuperar esos años perdidos, o es muy difícil recuperarlos. Y encima con la frustración de estoy sobrecualificado porque estudié algo que realmente en muchos casos no estamos sobrecualificados, ¿no? O sea, si has estudiado no sé cómo decir, si eres licenciado en filosofía y te toca trabajar en, no lo sé, en la taquilla de un cine,
pues tampoco es que estés sobrecalificado para ese trabajo. No, parece, ¿no? Estarás sobrecalificado para dar clase de filosofía a bebés o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Pero que se genera este discurso también de frustración y de... y no sé si tú ves que hay una falta de asunción de responsabilidades también en los jóvenes. Lo digo porque a mí ha pasado, en mi generación es algo común, ¿no? En 15M, no, nos han engañado. Bueno, nos han engañado. ¿Quién te dijo que si estudiabas, ¿no?, clásicas? Bueno, a ver, aquí esto es como siempre. Aquí hay que empezar a repartir responsabilidades, a repartir hostias para el género. Sí. Claro, hay para todos. Y todo el mundo se lleva alguna. Entonces, es verdad que, por ejemplo, no sé, la generación de mis padres, pues muchos no tenían estudios. Entonces, mi padre no me dijo nada sobre lo que yo tenía que estudiar. Bueno, sí me dijo una vez, porque alguien le dijo, había escrito una cosa para un periódico y le dijo, pues podría ser periodista. Y mi padre dijo, periodista, como diciendo, eso te va a dar para vivir, ¿no? Pero quitando eso, no me dio ninguna opinión porque supongo que pensaba que no podía darme ninguna opinión, porque no tenía formación, era una persona sin estudios. Sin embargo, mi generación, o la generación tiene algunos años más que yo, una inmensa mayoría ha estudiado. Ha estudiado, desde luego, hasta los 16, 17 años. Y muchos tienen carreras universitarias. Y esas personas, muchos han aconsejado a sus hijos que sean felices. Y ahí es donde está la responsabilidad. Tú no le puedes aconsejar a tus hijos que sean felices y que hagan lo que quieran y que se diviertan y que se entretengan y que la vida es muy corta, ¿no? Porque eso es engañarles. Esa es mi opinión. No sé, a lo mejor hay quien está en contra. Y, naturalmente, la responsabilidad fundamental ahí es de los padres y, digamos, del sistema. ¿Responsabilidad de los jóvenes? Bueno, pues hombre, alguna tienes, porque cuando te vas haciendo mayor, pues se supone que vas haciéndote un poco inteligente y tienes que empezar a tomar decisiones. Y cuando cometes errores, pues tienes que asumirlos. Yo los cometí. Yo no tendría que haber estudiado como estudié letras puras. Si volviera a tener 17 años, estudiaría ciencias, que se me va muy bien, y me haría físico, matemático, ingeniero. Pero, es decir, asumo mi error, el error que cometí en aquel momento, porque nadie me pudo aconsejar. Y creo que los jóvenes, pues bueno, también tienen su punto de responsabilidad, y creo que hay que saber informarse, creo que hay que preguntar. Pero es verdad que llegados a los 16, 17 años es muy fácil estar perdido, y normalmente tienes a personas que tienen una cierta autoridad sobre ti. ¿Quiénes tienen más autoridad normalmente que tus padres? Entonces, tenemos que cambiar ese discurso. Es decir, yo entiendo que todo el mundo quiera que sus hijos sean felices, pero también hay que empezar a decirles que para la felicidad hay que crear una serie de estructuras que te permitan adquirir un estatus o unos determinados ingresos, unas determinadas posibilidades que si no las tienes, no vas a poder acceder a ciertas cosas a las que todo el mundo quiere tener derecho. Y yo creo que ahí es donde está el error. Es decir, no tenemos derecho a una vida feliz. Tenemos derecho a tener una educación, tenemos derecho a poder acceder a la cultura, tenemos derecho a poder acceder a los estudios, pero los errores que cometas en ese tipo de decisiones te van a afectar durante toda tu vida. Eso es por lo menos como yo lo... ¿Cuál dirías que es el consejo más importante que se puede dar a una persona de 17, 18 años que está en el momento de decidir hacia dónde tirar? Pues a ver, yo lo que diría a alguien que tiene 16, 17 años es que no tiene por qué renunciar a las cosas que le gustan por el hecho de escoger una carrera profesional que no tenga que ver con ese área concreta. Que puedes dirigir tu actividad profesional en un determinado sentido y seguir cultivando todas esas cosas que te gustan. Que el mundo está lleno de ingenieros que terminaron siendo grandes novelistas, o de matemáticos que eran maestros de ajedrez, o que puedes tocar un instrumento y ser económico. Que no pasa nada por el hecho de que parte de tu vida se dirija hacia cosas útiles, hacia cosas que te sirven para darte de comer a ti y a la gente que te rodea. Eso es lo que yo creo que es más importante, no que hay un exceso de romanticismo, un exceso de énfasis. Además, en esa etapa de la vida, eso es casi connatural. Entonces, son los demás los que te tienen que introducir ese factor realista, sin llegar a esos escenarios del pasado en los que llegaba el padre y decías,
no, hijo, no vas a ser actor de teatro. O capitán mi capitán, ¿no? Sí, no estoy hablando de eso. Es decir, que al final la decisión, lógicamente, va a ser de la persona, pero que la tome con una cierta información y con una cierta carga de realismo que le tiene que venir de algún sitio. Y que también puede ser ilusionante, es decir, claro, que no tiene que ser una cosa apagada, ¿no? Sino que también uno puede disfrutar y crecer en lugares Sí, a ver, yo creo que, de nuevo, cometemos el error de pensar que toda nuestra vida tiene que girar en torno a eso que parece que nos atrae tanto, ¿no? No necesariamente. La vida tiene muchas facetas y, de hecho, cambias con el tiempo y te das cuenta de que aquello que te gustaba tanto, que te ilusionaba tanto, que te emocionaba tanto, ya no te emociona en absoluto. Puedes pasar por una etapa en la que no haces más que leer novela rusa y terminar detestándola, ¿no? Y dedicarte a otra cosa completamente contraria. Entonces, no ser demasiado radical, no ser demasiado rígido. La flexibilidad está bastante bien en la vida. Tomárnoslo con más filosofía, con más sentido de la deportividad, por decirlo de alguna manera. No sé si me he explicado. Sí. Y ya que mencionas lo ruso, y ya cerramos, ¿a ti qué te interesan los malvados de la historia? Sí. ¿Cómo valoras a Putin en ese ranking de malvados de la historia? Putin es un personaje que es muy típico de la historia rusa. El autócrata que está dando signos ya de enajenación, en mi opinión. Porque, bueno, ya sé que hay mucha gente que dirá que no, que todo esto está planeadísimo y que en realidad hay un plan perfecto hecho por mentes malvadas, pero inteligentísimas, que están detrás de un diseño geoestratégico a largo plazo. Pero la historia demuestra que muchas veces este tipo de situaciones están en manos de auténticos patanes a los que se les ha ido la cabeza, y que están rodeados de personas que tienen tanto miedo que no son capaces de situarles en la realidad. Eso ha pasado constantemente. Hace poco leía un libro sobre Guillermo II, el emperador de Alemania antes de la Primera Guerra Mundial, y claro, es que era un señor que se dedicaba a obligar al jefe de su gabinete militar a vestirse de danzarina y danzar, y que le dio un infarto y se murió danzando. O sea, hacía este tipo de cosas. O que obligaba a alguien a ponerse a cuatro patas y ladrar como un perro porque estaba obeso. Entonces, ese tipo de personajes, de los que luego sabemos que tienen determinados comportamientos, son los que toman decisiones en un momento determinado y en ocasiones sin tener toda la información, porque no se les da y porque los que les rodean tienen miedo. Y Putin reúne todas las características típicas del autócrata ruso. O sea, se parece mucho al zar Pedro, o se parece mucho, o sea, tiene los rasgos de Stalin, este tipo de personas con un poder excesivo, a los que se han acostumbrado durante años a verse cada vez más rodeados de personas que le van a decir siempre lo que desea escuchar, que la información que van a recibir va a ser una información que va a ir dirigida a salvarse ellos y no a salvarse. Entonces, en ese sentido, a mí no es un personaje que me atraiga en absoluto. Me parece un malo bastante poco interesante. Un sujeto que ojalá desaparezca. ¿Crees que va a ser su final este? Ojalá, no lo sé. Ojalá. A mí no conozco, es muy difícil saber, tener información, buena información en este momento. La tendrán, no sé si la tendrán los servicios de información de la CIA o esta gente que ha predicho que se iba a producir la invasión. Pero es posible, si esto se estanca y si esto empieza a producir daños colaterales a todos los que le rodean, que a lo mejor alguien dé el paso, porque no, como decía, hace poco lo leí a alguien, no recuerdo a quién, no hay nada que lleven peor los rusos que los perdedores, y han tenido muchos en su historia. Es decir, aceptan al tirano, aceptan al autócrata mientras tienen miedo, hasta que se pasa una determinada línea roja y pasada esa línea roja se lo quitan de en medio. No sé si eso ocurrirá, ojalá ocurra, porque es un personaje peligroso y no creo que exista, como te decía, ningún tipo de plan inteligentísimo detrás. Me da la sensación de que estamos ante alguien que se ha creído sus propios delirios. Esa es la sensación que yo tengo. No sé si estaré equivocado o acertaré. Desde aquí, desde fuera, retomaremos la conversación cuando esto se... Ojalá acierte, creo. Sí, ojalá. Bueno, dentro de que la locura nunca es una buena noticia, pero bueno, ojalá que sea el final. Sí, claro, sí. Bueno, sí, para terminar, ¿a quién te gustaría que invitáramos aquí a Vidas Cruzadas? Pues mira, me parece que estaría muy bien que invitaseis a José Antonio Montano, que escribe aquí. Tomamos nota. Vale, muchas gracias. Gracias a ti.